Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues todas las semanas en radio ya, una hora con la historia con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, y la semana pasada seguíamos hablando de esas complicaciones que surgieron tras la victoria del general Franco, esos intentos de invasión. Hoy continuaremos, si no me equivoco, con este asunto, pero antes, si lo desea, comentamos las reflexiones en el blog de esta última semana y lo más destacado antes de entrar en materia. Sí, bueno, en el blog trato siempre temas muy diferentes, por ejemplo, el feminismo, por ejemplo, la violencia feminista, que hay una violencia feminista manifiesta en 100.000 vidas humanas liquidadas en el vientre materno, porque sí. O también la estrategia, la gran estrategia de Stalin, que es muy interesante en relación con los juicios de Moscú, en los cuales Stalin liquidó a prácticamente la plana mayor de los bolcheviques, de Lenin, que además todos ellos confesaron unos crímenes increíbles, ¿no? Pero esto es muy interesante porque aparentemente no hubo torturas ni hubo nada por el estilo, ¿no? No, iba a decir que es curioso, ¿no? Que no hubo torturas, pero reconocieron unos crímenes que en verdad no habían cometido, ¿no? Sí, es una de las cuestiones que ha dado lugar a verdaderos ríos de tinta, porque es una cosa casi incomprensible. Pero yo creo que era comprensible dentro de lo que era la gran estrategia de Stalin, que se basaba en dos puntos. En primer lugar, en defender, ya que habían fracasado las revoluciones en Alemania y otros sitios, pues había que defender la revolución soviética a toda costa, como principio fundamental, y por otra parte prepararse para la guerra con Alemania, porque él consideraba, y acertó por otra parte, que estaba muy próxima a estallar una nueva guerra mundial, y lo que le interesaba era sobre todo que esta guerra estallase entre Alemania y las democracias, y no entre Alemania y la Unión Soviética. Y lo consiguió al principio, ¿no? Luego, en fin, en definitiva, fue una estrategia, desde su punto de vista, muy inteligente, y dentro de ella estaba el liquidar por anticipado cualquier pretensión de conspiración contra él, ¿no? La manera como lo hizo, pues, en fin, para eso hay que entender la ética llamémoslo así, que esta la comenta Arthur Koestler en su novela El cero y el infinito. Fue una novela que tuvo una gran influencia en la posguerra y que tiene mucho interés. Es una de las grandes novelas del siglo XX. En fin, de todo esto hemos hablado también de la política, la generación reflejada en alguna medida en el libro, en la novela Cuatro perros verdes, que es mi generación, vamos a decir, ¿no? Y que es una generación curiosa porque toda aquella época no han dado lugar a una literatura. Parece como si la gente de mi edad no tuviera ningún orgullo en su conducta o en lo que fue aquella época, ¿no? Que fue la época del desarrollo, por una parte, y por otra parte la época en que se fueron gestando pues grupos terroristas, comunistas, etcétera, y que es una época muy confusa, que solo se ha tratado de una manera muy superficial y muy no literaria. Y esto es muy interesante, de que no haya tenido una repercusión literaria, en novela, por ejemplo. Yo creo que mi novela, esta Cuatro perros verdes, es, si no la única, de lo poquísimo que hay sobre aquella época, ¿no? Es verdad. La inquietud que había en la universidad, etcétera, pero narrada un poco desde dentro, desde los sentimientos y las ideas que había. Y, por supuesto, he estado hablando de otro punto fundamental en esta semana pasada, pues ha sido el aniversario del 23F, que lo he recordado y lo he expuesto unos análisis bastante distintos de los que normalmente se hacen. O sea que se trata de mantener todavía la idea de que fue un golpe más o menos reaccionario o franquista o profranquista que fue
liquidado gracias a Juan Carlos, ¿no? Esto ahora es importante decirlo también porque, claro, Juan Carlos está sufriendo el pateo de todo el mundo, incluso, sobre todo, de quienes más le habían adulado. Pero la cuestión no fue así. O sea, Jesús Palacios y algunos otros historiadores han mostrado cómo fue la cosa y cómo, ya lo señalo yo por mi parte, el verdadero causante de aquel desastre pues fue Suárez. Ujú. Así que señalo, en menos de 4 años, desde el 77, Suárez llevó al país a una enorme crisis, con una escalada del terrorismo, más de 100 muertos en 1980, con numerosos heridos y estragos muy graves, un desempleo galopante que estaba creciendo a gran velocidad, cuando en el franquismo prácticamente no había desempleo, era poquísimo, una inquietud laboral muy intensa, manifestada, por ejemplo, que en 1979 se llegó a 20 millones de jornadas perdidas. Una barbaridad, claro, esto era algo tremendo, ¿no? Por otra parte, estaba los separatistas con una insolencia y un atrevimiento tremendo, ¿no? Una sistemática denigración de la idea de España. Por ejemplo, la palabra misma de España se había convertido en tabú en los grandes medios y partidos. Se hablaba de Estado español o de este país o de cualquier otra cosa, ¿no? Y la propia bandera española, bueno, el propio PP de la propia derecha empezó a prohibirlas en sus mítines. Esto es muy significativo, ya no hablemos ya de los separatistas y demás, ¿no? Eso, aparte de eso, estaban fenómenos sociales pues degradantes, como la expansión de la droga, que fue tremendo, sobre todo de la heroína. La heroína causó cientos o quizá miles de muertos entre los jóvenes, ¿no? Aparte de otros que quedaron prácticamente tarados, ¿no? Bueno, pues esta situación podía haberse vuelto explosiva realmente, ¿no? Y si no llegó a tanto, pues se debió a que al talante social proveniente del franquismo, que era un talante de reconciliación y de moderación política. Ese talante no vino de la transición, como se dice, que la transición reconcilia a los españoles, ni mucho menos. Los españoles estaban reconciliadísimos desde hacía muchos años. A los que reconcilió fue a unos políticos y además sobre bases un tanto falsas, ¿no? Gran parte de la base fue la denigración del régimen anterior, sin el cual no habría sido posible ni democracia ni nada por el estilo. Además, en tal panorama desastroso que dejaba Suárez, pues el PSOE podía presentarse como la solución, invocando sus imaginarios 100 años de honradez y de firmeza. Hay otro aspecto del desastre de Suárez, que es increíble cómo se le ha elevado a los altares muchos años después, porque claro, en aquel momento todo el mundo echaba pestes de Suárez. Todo el mundo. Todo el mundo, la prensa, etcétera, etcétera. O sea, era el taúd del Mississippi, en palabras del vicepresidente Alfonso Guerra. Sí. Pero no solo eso, sino que el otro problema es que, claro, ante una crisis es muy conveniente que haya un partido un poco sólido en el gobierno, ¿no? Pero Suárez había llevado a la UCD al desastre. O sea, la UCD estaba completamente dividida, enfrentados unos con otros, aquel partido no podía gobernar más el país. Entonces se planteó dentro de la UCD como salida para evitar que el PSOE, con sus 100 años de honradez y firmeza, se alzara con el poder, se le planteó pues una alianza con Fraga, con la derecha de Fraga, la Alianza Popular que se llamaba. Bueno, pues claro, esto era una solución porque daría una mayoría absoluta a la derecha, ¿no? Pero Suárez, por supuesto, se opuso radicalmente, Suárez y otros más. Suárez quería jugar a un izquierdismo que, según él, le permitiría captar votos que iban al PSOE y, por otra parte, le evitaría los ataques frontales que se le dirigían como franquista y demás, ¿no? En fin, el caso es que, ante la oposición de prácticamente todo el mundo, Suárez dimitió, según dijo, para evitar que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España. Con eso quería decir, en parte, que la República había sido una democracia ejemplar, y la República para él incluía al Frente Popular, como para casi todos. Este es uno de los equívocos más tremendos que estropean, hacen de la historia que se nos viene contando pues un cuento, ¿no? Bueno, pues
aparte de la ignorancia manifiesta de la historia de España por parte de Suárez, porque era muy ignorante, pues la explicación es una confesión involuntaria. Es la confesión de que él era precisamente el grave obstáculo a la continuidad democrática, porque si no fuera él, tendría que mantenerse contra viento y marea, contra los que estaban atacando la democracia, pero no, era él quien la estaba echando a perder. Esto es muy importante destacarlo, ¿no? Y todo esto lo he expuesto, por ejemplo, en el libro La transición de Cristal, que podría volver a reeditarse porque, bueno, está agotadísimo desde hace tiempo, ¿no? Y además de actualidad, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. Sí, sí. De actualidad, efectivamente. Bueno, pues la gravedad de aquella situación fue lo que motivó el intento político de un golpe de timón. Había que cambiar aquello porque si no el país iba al desastre, ¿no? Esto se pensó que se hiciera mediante un gobierno de concentración, que estuviera el PSOE, incluso el PC, estuviera AP y UCD, gente de estos, y estuviera el rey también, el rey estaría detrás, ¿no? Hay que tener en cuenta que el rey entonces tenía la doble legitimidad del franquismo y de la democracia, ¿no? Bueno, pues todo esto resultó en el golpe chapucero del 23F, que fue organizado por los servicios secretos y que estuvo a punto de empeorarlo todo, porque la idea era crear un supuesto anticonstitucional máximo del que saliera como solución ese gobierno de concentración. Esto era una cosa, se inspiraba un poco en el golpe o semigolpe que llevó a De Gaulle al poder en 1959. Fue un golpe ante la amenaza de que París fuera tomado por los paracaidistas, pues en fin, los políticos accedieron a que resolviera el problema De Gaulle, no, con un gobierno un poco más autoritario, pero más eficaz. Bueno, entonces, digamos que este golpe, pudo haberlo empeorado todo, porque al final, como sabemos, pues Tejero no admitió, lo que se le proponía era que él daba, hizo lo que hizo, ¿no? El asalto al Congreso, etcétera. Este era el supuesto inconstitucional máximo y a continuación tendría que haber en las propias Cortes una decisión de apoyar al gobierno que dirigiría el general Armada. Pero cuando vio la lista de gobierno, Tejero dijo que ni hablar. Aquello hizo fracasar toda la operación y en ese momento el rey se dio cuenta de que había que liquidar aquello de alguna manera. En fin... Es que aquello no había por dónde cogerlo en el sentido de todos los que estaban ahí involucrados, ¿no? Claro, esa es la realidad, que se ha querido un poco falsear durante tantos años, pero que hace ya como 10 años, así que básicamente se conoce, ¿no? Se conoce, pero se sigue insistiendo en lo contrario. Bueno, sí. Digamos que el golpe tuvo algunos efectos beneficiosos, a pesar de todo. El primer efecto fue que los separatistas, los sindicatos y algunos terroristas pues se dieron cuenta de que podían llevar un susto muy grande a partir del ejército y moderaron sus demagogias y sus provocaciones, que eran tremendas, ¿no? Luego el gobierno recurrió a policías franquistas expertos que redujeron considerablemente los atentados etarras, aunque los atentados siguieron año tras año en gran parte alimentados por aquella política de la salida política a la ETA, que significaba en el fondo reconocer que sus asesinatos pues eran acciones políticas, ¿no? También, tras un breve paréntesis de Leopoldo Calvo Sotelo, pues subió al poder el PSOE, que aunque era un partido demagógico y enseguida se demostró su corrupción, pero era a pesar de todo un partido sólido, no era como la UCD que estaba en descomposición, por lo tanto un partido capaz de gobernar. González incluso mostró algún respeto por Franco, ¿no? Y así fue posible corregir en buena medida la crisis legada por la UCD, legada por Suárez. Por Suárez, al que dicen que fue el que trajo la democracia a España. Estuvo a punto de hundirla, a pesar de que, en fin.
quien salvó la situación fue precisamente el ejército franquista, como todas las instituciones de entonces, que obedeció a Juan Carlos inmediatamente. Porque, insisto, Juan Carlos no tenía otra opción. Si no salía el gobierno de concentración, había que condenar abiertamente aquel golpe, que había sido instrumentado por los servicios secretos. Claro, fue una mentira, una falsedad, y aunque trajo por una temporada, trajo una serie de mejoras, ¿no? En el sentido dicho, ¿no? En cuanto a que disminuyó el terrorismo, disminuyó la agitación sindical, disminuyeron las provocaciones separatistas, etcétera, ¿no? Pero aquella mejora del momento, pues vino contrarrestada por un efecto estratégico a largo plazo muy dañino. El ejército sirvió de chivo expiatorio, presentándoselo como un residuo del franquismo a desactivar. La derecha se volvió más antifranquista como exigencia, porque en el fondo el antifranquismo está en el fondo de toda esta basura, ¿no? Pues lo acentuó como lo planteaba como una exigencia supuestamente democrática, para congraciarse en vano con izquierdas y separatismos, porque le siguieron tratando a patadas, como quien dice, y lo que esto en la práctica significó actuar como auxiliar de izquierdas y separatistas. Recordemos que el PP se convirtió en el principal auxiliar de ellos. Además, nada de lo que ha venido ocurriendo habría sido posible sin esa política colaboradora, de hecho, del PP. Colaboradora en base a la identificación de antifranquismo y democracia, que ha sido uno de los grandísimos errores de la transición, ¿no? El PP además acentuó un europeísmo que a su vez era antifranquista, por lo cual, teniendo en cuenta la mencionada significación histórica del franquismo, me refiero a en la que he incidido muchas veces, que al revés que el resto de Europa Occidental, España se debía a su democracia a sí misma, mientras que el resto de Europa Occidental lo debían a las intervenciones militares soviética y useña. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, y sin embargo nuestros gobiernos iban en plan casi de lacayo de la Unión Europea, de esos países que moral y políticamente estaban muy hipotecados, ¿no? Luego, el antifranquismo de la derecha, sumado al de las izquierdas y los separatistas, pues ha venido creando un ambiente irrespirable en el que se han desenvuelto la política española desde entonces. O sea, Aznar cometió la bellaquería increíble, abyecta, de condenar el 18 de julio de 2002. Es decir, condenaba a sus propios padres, a los que habían salvado a España de la sovietización y de la disgregación. Con ello, el PP se sumaba ideológicamente al nuevo Frente Popular en calidad de ayudante, ¿no? Y con ello cobraron mayor impulso las tensiones disgregadoras, separatistas, y ya con Zapatero las leyes totalitarias de memoria y de género, la corrupción, también la corrupción de la justicia, el rescate de la ETA, que es un ataque frontal al Estado de Derecho. Así que no es casual que antifranquismo, totalitarismo, disgregación nacional y corrupción vayan tan estrechamente ligados, ¿eh? Y eso hasta llegar a la actual situación de golpe de Estado permanente en una democracia fallida, porque una democracia con leyes como las que tenemos no es una democracia, ¿eh? Afortunadamente ahora está saliendo Vox, que además tiene un discurso muy claro en muchos aspectos, ¿no? No está tratando a toda esta gente, a esta gentuza, como lo que es. No está haciéndoles el paripé como el PP. Eso es. En el fondo quiero insistir, en el fondo de toda esta turbia y peligrosa historia, pues se encuentra el rechazo al régimen que salvó a España, insisto, de la sovietización y de la disgregación, que salvó la cultura cristiana, que salvó la libertad personal, la propiedad privada y salvó tantas otras cosas. España no puede legitimar su democracia más que en el franquismo. El franquismo claro. No hubo presos demócratas. Su oposición era siempre comunista o terrorista o cosas por el estilo. No había presos, no había demócratas en las cárceles de franquismo. Había pocos presos políticos y comunes. Era uno de los países con menos población penal de Europa. Quizá el que menos en relación con su población. Hoy día hay como 6 veces más.
pues dentro de ellos los presos que podríamos llamar políticos, es decir, comunistas o terroristas, pues eran una minoría muy pequeña. Cuando llega la transición y llegan las amnistías, el total de presos políticos que salen no llega a 300. Eso en un país que tenía 36 millones de habitantes. Bueno, pues casi todos los países, quiero insistir en esto, casi todos los países de Europa Occidental tienen que legitimarse en las intervenciones militares de otras potencias. España no. Y la comprensión de esta diferencia es crucial, porque además el tránsito del franquismo a la democracia, pero desde la legitimidad del franquismo, se aprobó por abrumadora mayoría en el referéndum de diciembre de 1976. Claro. Cosa que parece que todo el mundo quiere olvidar. Y creo que hay que insistir en esto porque si no se cura la enfermedad, si no se cura el antifranquismo, esto seguirá enfermando a la sociedad y a España entera. Pues nos podemos meter ya de lleno en el episodio de hoy, doble victoria de Franco. Vamos a ver por qué fue una doble victoria de Franco, ¿no? Sí. Bueno, como venimos diciendo, la situación hacia el final de la Segunda Guerra Mundial parecía marcar la destrucción del franquismo, que significaba también la probabilidad de guerra civil y de desastres de los que había librado precisamente el franquismo a España, ¿no? Y la nota en Potsdam, habíamos hablado cómo había cambiado un tanto la situación desde la conferencia de Yalta, y en cuestión de pocos meses a la de Potsdam, había cambiado en el sentido de que en Yalta parecía que iba a haber una invasión o algo por el estilo, mientras que en Potsdam ya había más vacilaciones, entre otras cosas, porque, desde el momento en que Franco mostró su firmeza en que resistiría a cualquier ataque, pues se daban cuenta, sobre todo USA e Inglaterra, que estaban ya viendo que su alianza con la Unión Soviética no podía durar mucho, pues que en una situación así se crearía una guerra civil en la cual quienes iban a sacar las ventajas serían los comunistas, ¿no? Pero, en fin, en Potsdam parecía augurar un aislamiento sistemático de España y entonces en el exilio cundió la impresión de que el régimen estaba definitivamente condenado y que convenía tomar posturas unitarias y rápidas. Es importante porque cuando tratamos el exilio, pues claro, como no tuvo éxito, parece que no era nada. Sin embargo, con ayuda de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, podía serlo todo. O sea que lo mismo pasaba con el maquis, que muchas veces, bueno, como no triunfó, parece que no era una gran cosa. Pues sí, era una gran cosa. Lo que pasa es que falló. O sea, estaba muy bien planteado, ¿no? Desde el punto de vista estratégico, ¿no? De la época, ¿no? Bueno, pues Negrín, entonces, recordemos que estaban muy divididos, pues aceptó solventar con los de México el problema de la legitimidad. Él seguía siendo el depositario, creía él, de la legalidad republicana y además controlaba cuantiosos fondos del SERE. Sus rivales habían utilizado las Cortes para pasar sobre la supuesta legitimidad de Negrín, pero no habían logrado quórum. Y entonces, pues, la división persistía. Y, en fin, estaba también las disputas entre ellos y estaba, por otra parte, los comunistas, que celebraron un pleno del partido el 5 de diciembre del 45, con asistencia de 3.000 personas y 300 delegados, en un cine de Toulouse, cerca de la frontera pirenaica, ¿no? Que además coincidió con el aniversario de la pasionaria, ¿no? Y los monárquicos parecían los principales, aquellos por los que apostaban incluso Stalin, ¿no? Pensando en una monarquía que duraría poco. Bueno, para capear el temporal que se le venía encima, pues Franco tomó dos medidas clave. La primera, robustecer el régimen avanzando en su institucionalización. Así que los días 13 y 14 de julio, las Cortes aprobaron una ley de bases para el funcionamiento de los municipios y provincias y sobre todo el fuero de los españoles, que era como una constitución, ¿no? Se le llamó fuero en lugar de constitución porque para enlazar más bien con la tradición jurídica española, ¿no?
Era una constitución se consideraba de democracia orgánica, que completaba el anterior fuero del trabajo, que era un fuero, una semiconstitución relativa a la posición de los trabajadores en el nuevo régimen, ¿no? Reconocía las libertades, pero limitadas por un bien común, según lo concebía el gobierno, y rechazaba la organización artificial de los partidos para reconducir a los ciudadanos a sus ámbitos naturales de la familia, el sindicato y el municipio. Esto es un equívoco muy grande, nunca funcionó realmente. Pero es un equívoco muy grande porque en el franquismo había 4 familias que de hecho eran partidos, porque cada una tenía sus organizaciones, tenía su ideología, tenía su sector antifranquista, tenía sus organizaciones, su prensa, organizaciones incluso sindicales como los católicos, etcétera, ¿no? Había 4 familias fundamentales, que eran la Falange, los carlistas, los católicos y los monárquicos de Don Juan, en aquel momento de Don Juan. Sí, sí. Bien, la ley de bases conformaba a los ayuntamientos como órganos. Además, entre estos 4 familias no se llevaban bien. O sea, quien era la autoridad y el prestigio de Franco, el que actuaba como árbitro en todos ellos y en el reparto del poder, ¿no? Bueno, la ley de bases conformaba a los ayuntamientos como órganos asesores de los alcaldes, nombrados por el Ejecutivo, o sea, el gobierno nombraba a los alcaldes. El cuerpo de concejales asesores salía por votación popular en 3/3, sindical, corporativo y familiar. No podían aumentar los impuestos y sus retribuciones, como las de los propios alcaldes, eran mínimas. De hecho, no tenían sueldo. En general, solo tenían, los gastos que les ocasionaba su actividad, ¿no? Esto les obligaba a vivir de otros trabajos y no de la política. Era un sistema que quería evitar la corrupción y destacar a los vividores de la política, seleccionando a los servidores desinteresados del bien público. Pero, por otra parte, fomentaba precisamente la corrupción, aunque nunca llegó a haber mucha, y la desatención a las funciones públicas, porque si tenías otro trabajo y otras ocupaciones, pues podías dedicar poco a eso, y si no ganabas mucho dinero, pues tenías el dinero público ahí un poco al alcance. No obstante, había unas leyes muy estrictas de control del dinero público, leyes que derogaron los socialistas cuando volvieron al poder. Y eso sí que fomentó una corrupción enorme. Bueno, el 17 de julio, hablando ante las Cortes, con motivo de estas leyes, pues Franco insistió en el horizonte monárquico. No una monarquía al gusto de los aliados o admisible para Stalin, admisible pasajeramente, ¿no?, que era lo que propugnaba Don Juan, sino una coronación del régimen y para un futuro impreciso. Esto es muy importante, porque Franco consideraba que con la guerra España se había librado de grandes peligros y no se podía ser tan frívolo de volver a ellos así por las buenas, ¿eh? Bueno, estas leyes y estos discursos desafiaban a la Conferencia de San Francisco, recordemos, en la que se fundó la ONU, de la que hemos hablado, y defraudaba, claro está, las esperanzas de los exiliados monárquicos y otros, que todos sus esperanzas residían en que el franquismo se desmoronase internamente ante las presiones exteriores. Claro, faltaba por ver si el sistema español sería capaz de sostener su reto o todo quedaba en baladronadas. Es decir, esta es la cuestión. La segunda medida fundamental consistió en centrar en el catolicismo más que nunca el carácter y estrategia del régimen. Así, el 21 de julio, el caudillo remodeló el gobierno, disminuyendo la presencia falangista, pero no liquidándola, ni volviéndola puramente testimonial, ni mucho menos, ¿no?, para destacar la presencia católica. Los retrocesos principales de la Falange fueron la supresión de la cartera de secretario general del movimiento, un cambio más bien cosmético, porque tanto la secretaría como todo su aparato político permanecieron intactos, y la disolución de la vicesecretaría de Educación Popular, a la cual correspondía la censura, que pasó al Ministerio de Educación en manos del católico Ibáñez Martín, del ministro católico.
También aumentó la presencia gubernamental de monárquicos, pero monárquicos del sector franquista, porque los monárquicos estaban divididos entre los partidarios de Don Juan, que había estado maniobrando de una manera semejante a la alta traición realmente con los ingleses y useños, y ya hemos hablado de ello. Sí, sí. Pero otra gran parte de los monárquicos veían lo que era la situación y eran muy partidarios de Franco, ¿no? Esta flexibilidad pues incluyó, por ejemplo, la sustitución de Lequerica y Arrese, dos ministros o personalidades falangistas, pero sin eliminarlos políticamente. El cambio realmente crucial se dio en Exteriores, que era el ministerio decisivo, como lo había sido durante la Guerra Mundial, ¿no? El monárquico Lequerica, pero era un monárquico muy de Franco, que solo llevaba unos meses dirigiéndole, pues fue sustituido por Alberto Martín Artajo, que era presidente de Acción Católica y muy próximo al episcopado. Es decir, de esta manera el franquismo pues se preparaba contra su aislamiento al haber perdido el sostén internacional del Eje. El recuerdo de aquellas afinidades pues se convertía, por el contrario, en un peso que amenazaba echar a pique al barco de Franco, ¿no? Solo le quedaba la posible ayuda externa de la opinión católica de Europa y América, más la expectativa de una ruptura próxima entre los países anglosajones y Moscú. Así que el catolicismo y el anticomunismo debían cimentar la política del régimen en su imagen internacional. A su favor soplaba el viento de la democracia cristiana, que estaba inspirada por el Vaticano y que estaba asumiendo un papel decisivo en la reconstrucción europea como freno a una posible desestabilización comunista o revolucionaria, así en Alemania con Adenauer, o en Italia con De Gasperi, o en Francia con Schuman y Didot. Estos eran políticos muy importantes entonces y que eran democristianos. Bueno, sobre estas orientaciones, el gobierno español... ahora me acuerdo de una errata que cometimos la vez pasada hablando de el osario de Órgiva, con el que especulaba mucho el país y en general toda la izquierda, como una especie de paracuellos a la izquierda, ¿no? Que fue en 2003, no en 2009. Esto fue una errata, una mala lectura, simplemente, ¿no? Sí. Bueno, seguimos con esto. El gobierno español desplegó, además, una actividad interna y externa muy intensa. Así, su policía se infiltró con éxito en las organizaciones de la oposición y su diplomacia trató de estrechar el contacto con Hispanoamérica, con Italia, Francia y USA, siempre incidiendo sobre la opinión católica para romper el frente contrario. Al dejar en segundo plano la evidencia de su antigua amistad con el Eje, pues el gobierno remachaba que el español nunca había sido un régimen fascista, sino católico, y destacaba el beneficio que los aliados debían a su neutralidad, así como su ayuda a los judíos frente a la persecución nazi, cuando casi nadie los auxiliaba. Ya Lequerica, lo hemos visto en otra sesión, pues había instruido a las embajadas para que explicasen las anteriores gestiones españolas en pro de una paz separada entre los anglosajones y Alemania, como ante todo era un intento de reforzar la amistad y entendimiento con USA, Gran Bretaña y Hispanoamérica, ¿no? Porque había unos intereses económicos y culturales pues comunes. No menos debía rebatirse la mentira de que el régimen español lo habían impuesto a Alemania e Italia. O sea, España había recibido ayuda de ellas, como digo, para librarse de unos males muy, muy graves, y había sido básicamente una operación comercial, ya saldada en su mayor parte, por un valor inferior al de la ayuda soviética al Frente Popular. España había pagado gran parte de esa ayuda y la seguía pagando, porque este argumento tenía peso porque el nuevo gobierno italiano y los aliados instalados en Alemania, aunque renegaban de la ayuda a España, la anterior ayuda a España, pues no, se proclamaban herederos del dinero que todavía adeudaba España, que presuntamente estaba contaminado de fascismo, ¿no? Sí, pero el dinero lo querían cobrar. Eso es rápido. Y también el régimen proyectaba crear en USA un instituto de relaciones culturales y en Londres un instituto español
que era una imitación del British Institute, que había había funcionado en Madrid muy bien durante la guerra como propaganda de la causa inglesa, ¿no? Ujú. Y por otra parte, desde luego Franco no pensaba jubilar a la Falange, pues la consideraba como un pilar de su régimen. No el pilar único, ni siquiera el fundamental, pero sí insustituible. Y además, aparte que era también católico, pues, en fin, aparentemente durante la Segunda Guerra Mundial la Falange había sido el principal distintivo y la principal fuerza del régimen, pero no había sido así. Ya entonces había tenido sus trifulcas, mayores o menores, sobre todo con los católicos, y casi siempre había perdido. A juicio de Franco, los sucesos del mundo no hacen más que valorar la clarividencia del movimiento nacional español, que ha permitido a nuestra nación salvarse de la más honda de las crisis que por el mundo ha pasado, y le permite enfrentarse hoy segura y serena con el porvenir. Bueno, esto es esencial para entender todo lo que entonces pasaba. La cuestión fue evolucionando de una manera en parte perjudicial para España, porque la conferencia de San Francisco, o sea, de la fundación de la ONU, pues decidió pues que lo siguiente, una resolución en 1946. Dice: la Asamblea hace constar que en la conferencia de Potsdam los gobiernos del Reino Unido, de los Estados Unidos de América y de la Unión Soviética declararon que no apoyarían una solicitud de admisión como miembro de las Naciones Unidas hecha por el actual gobierno español, el cual, habiendo sido establecido con ayuda de las potencias del Eje, no reúne, por razón de su origen, de su naturaleza, de su historia y de su íntima asociación con los estados agresores, las cualidades necesarias para justificar su adhesión. Bueno, esos estados agresores, parece que la Unión Soviética, los primeros estados agresores fueron la Unión Soviética y la Alemania hitleriana. Pero la Unión Soviética se convirtió ahora en juez de todos los demás. Naturalmente, esta decisión era en cierto modo un fracaso, un fallo de los anteriores chantajes propuestos desde Yalta. Es decir, el chantaje de acabar con el régimen, incluso por la vía dura, invadiendo el país, etcétera, ¿no? ¿Por qué no se atrevieron a esta invasión? Pues no se atrevieron porque porque Franco había dicho que iban a resistirlo, que no iban a aceptar eso. Entonces esto significaba una invasión real, una guerra civil probablemente, y para los anglosajones pues significaba que la ventaja la sacarían los comunistas, porque esta era precisamente la estrategia del Partido Comunista y de la Unión Soviética, que mediante el maquis consiguieran una fuerza militar suficiente que a la hora de la desaparición del régimen les hiciera los elementos decisorios. Claro. Decisorios. La propuesta de no admitir a España en la ONU, pues iba complicada, que esto venía pues, sobre todo de México. Esto venía como un manejo de los exiliados y del gobierno de México. Era un gobierno muy corrupto, como sabemos, de hecho una dictadura del PRI. Sí, pero España, por lo visto, no era un caso especial. Pues esto derivó en 1946 a la recomendación de que España fuera aislada. ¿Qué significaba esto y por qué se recurría a esto? Ya que no era posible una invasión, porque era muy peligrosa, sobre todo además en una España, en una Europa en ruinas, que podía, una guerra en España podía fácilmente extenderse, ¿no? Claro. O sea, ya de Gaulle, por ejemplo, el 12 de julio del 45, había dicho que
calificaba a Franco de ese anacronismo que nosotros, junto con los rusos, nos encargaremos de que dure pocos meses. Bueno, el caso es que unos meses después, la preocupación de Gaulle queda bien dibujada en su expresión final. Habría que hacer algo porque la guerra civil en España puede ser la guerra civil en Francia. Claro. Eso aparte de que Francia empezaba a tropezar con las rebeliones que iban a conducir a la liquidación de su imperio colonial. Por los mismos días, por ejemplo, de la rendición de Alemania, unos disturbios en Sétif, en Argelia, terminaron con la muerte de 103 europeos, civiles casi todos. La represalia que ordenó de Gaulle incluyó ametrallamientos indiscriminados que acabaron con la vida de más de 1000 argelinos, oficialmente, aunque suele estimarse que en realidad las víctimas no bajaron de 6000. Esto sí que eran represiones. Algunos pieds noirs, o sea, de los colonos franceses, pues se dedicaron a linchar a presos, ¿no? Y esto es curioso porque la población argelina había contribuido a la guerra contra Alemania con miles de soldados, ¿no?, que habían sido muy apreciados, ¿no? Bien, pues al ser imposible la invasión, porque además no había el menor indicio de que la población en España estuviera a punto de rebelarse, pues claro, quedaba el someter a España al hambre, a ver si la gente reaccionaba contra Franco cuando viera que no podía comer. En fin, Es una estrategia también un poco criminal, ¿no? Una estrategia abiertamente criminal. Claro. Casi nunca se la trata así, pero era abiertamente criminal. Retirada Claro. de embajadores, retirada en lo posible del comercio, cierre de la frontera con Francia, que la cerraron durante 2 años, y cosas así. Claro. Sin embargo, hay que decir que la situación interna estaba mejorando. El 27 de febrero de 1945, pues Simone de Beauvoir, que había salido de París para Hendaya, pues recordaba su impresión al llegar a España. Dice: al borde de la carretera una mujer vendía naranjas, plátanos, chocolate, y se me anudó la garganta de codicia y de rebelión. ¿Por qué se nos prohibía una abundancia que estaba a 10 metros de nosotros? De pronto nuestra penuria dejó de parecerme fatal. Tenía la impresión de que se nos imponía una penitencia. ¿Quién? ¿Con qué derecho? En la aduana me cambiaron mis escudos y rechazaron mis francos. En el tren volví a encontrar al viejito. Me contó que al verme pasar por la carretera los españoles habían dicho: es una mujer pobre, no tiene medias. Bueno, sí, éramos pobres, sin medias, sin naranjas, nuestro dinero no valía nada. En los andenes de las estaciones se paseaban muchachas charlatanas y risueñas, las piernas cubiertas con medias de seda. En los escaparates de los comercios de las ciudades que atravesábamos veía montones de comestibles. En las paradas, vendedores ambulantes ofrecían frutas, bombones, jamón, brava. En fin, me acordaba de la estación de Nantes, donde estábamos tan hambrientos, tan cansados, y donde solo pudimos comprar a un precio exorbitante unas galletas rancias. Dice: me sentí rabiosamente solidaria con la miseria francesa. Luego cuenta unas historias un poco exageradas también sobre la miseria en los barrios de Madrid, ¿no? Claro. Seguía habiendo hambre, pero cada vez menos, sobre todo en zonas deprimidas de Extremadura, Galicia o Andalucía, y podía sufrirla más gente de clase media que trabajadores, curiosamente. Hay una novela, Nada, que ganó el premio Nadal, el primer premio Nadal, y que dice una mujer: más me valdría haberme casado con un obrero. Llevan alpargatas, pero no les falta su buena comida y su buen jornal. Ya quisiera Juan tener el buen jornal de un obrero de fábrica. Este Juan era de clase media, acomodada, pero en aquel momento pues lo estaba pasando muy mal. En 1945, la muerte directa por hambre alcanzó a 236 personas, algo menos de lo habitual en la República. Pero la situación sanitaria había mejorado por cuanto no hubo sobremortalidad y volvió a bajar la mortalidad por comparación con la del año 1935, que fue el último año normal del régimen, más o menos normal del régimen anterior de la República. Otra muestra de la seguridad del franquismo era el descenso del número de presos, que bajaba a 43.800, algo menos de la mitad comunes, y habría sido menos sin el maquis. Los batallones de trabajo, que cobraban jornal y redimían penas, pues ocupaban a 8.122 penados, lo que significaba una rápida reducción para el año siguiente.
En 1943, los presos empleados fuera de la cárcel habían alcanzado un máximo de 17.000. Esto contra todas las historietas que nos están vendiendo los canallas de la memoria. De la memoria histórica. Sí. Hayes, el embajador useño, pues constata: pasado el año 1942, que fue el más duro, 41-42, las condiciones económicas y de vida en España fueron mejorando de un modo visible y gradual. Había más y mejor comida. Frente a las grandes dificultades del momento, se registró también una verdaderamente notable y casi milagrosa reparación de las carreteras, rehabilitación de los ferrocarriles, reconstrucción de iglesias, pueblos y edificios públicos, incluso la ciudad universitaria de Madrid, y construcción de nuevas casas de alquiler y viviendas baratas. Este era el panorama real que querían asfixiar y destruir desde la ONU. Aquella un cretino, no sé si era Preston o no, era otro, no, inglés, Sí. me decía, claro, criticándome, ¿no? Claro, se olvida de que las democracias decidieron aislar a España, como si las democracias tuvieran derecho a aislar y a crear una hambruna en otro país. Pero aparte de eso, le dije, bueno, la Unión Soviética era demócrata, ¿no? Una cantidad de los que apoyaron el aislamiento de España eran países democráticos, ¿no? O sea, resulta que democracias y totalitarios estaban unidos contra España. Pues esa es la realidad, claro. Otra cosa muy curiosa que demuestra la fuerza del régimen es que el retorno de Ortega y Gasset, el 8 de agosto. Ortega era el intelectual español más conocido y de mayor prestigio en el mundo, y había influido con fuerza en el ambiente cultural y político, y había sido uno de los causantes del desastre de la República. Pero bueno, había defendido a principios de siglo un europeísmo un poco romo e ingenuo, y acompañado de frases chocantes, pero de poco sentido. España es el problema y Europa la solución. Tonterías de estas, ¿no? Hasta que, en palabras de Madariaga, la modelo, Europa se le volvió loca, derivando la Primera Guerra Mundial y una generación más tarde a la Segunda. Así que Ortega había desvalorizado la historia de España como anormal, decía. Había atacado al régimen liberal de la Restauración y había auspiciado el extremismo contra ella, propiciando un nacionalismo español regeneracionista, pero sin raíces, ¿no? Similar, bueno, en fin, estas cosas. Pero, claro, la República la había decepcionado ya desde la oleada de quemas de conventos, bibliotecas y centros de enseñanza y otros desmanes, ¿no? Y había huido del Frente Popular como otros muchos, que luego lo presentan estos como huidos del franquismo durante la guerra. Bueno, pues la postura de Ortega, después de todas estas experiencias, quedó reflejada en su célebre conferencia del Ateneo de Madrid en mayo del 46, retransmitida por Radio Nacional. Invitó a la juventud inquieta a hablar larga y enérgicamente, diagnosticando: por primera vez, tras enormes angustias y tártagos, España tiene suerte. Pese a ciertas menudas apariencias, a breves nubarrones, que no pasan de ser meteorológicas anécdotas, el horizonte de España está despejado. Mientras los demás pueblos se hallan enfermos, el nuestro, lleno sin duda de defectos y pésimos hábitos, da la casualidad de que ha salido de esta turbia y turbulenta época con una sorprendente, casi indecente salud. Estas frases son el escándalo permanente de las izquierdas, ¿no? Sí, todas estas cosas son tremendas. Fíjese que sobre Ortega, la vuelta de Ortega pues ha propiciado una literatura antifranquista muy abundante, ¿no? Que oscila entre la acusación indignada y la excusa oficiosa hasta extremos de risa, ¿no? Antológicamente puede ser un largo artículo de Mario Vargas Llosa, que habla Rescate liberal de Ortega y Gasset, donde defiende al pensador de los ataques de connivencia con el régimen, ataques que le venía dando Gregorio Morán. Es un historiador o periodista más bien, que ha escrito, o sea, presentando a Ortega como el maestro en el erial, suponiendo que había un erial cultural en el franquismo, que es pura invención, ¿no? En fin. Sí. Nos quedan 4 minutos. Nos quedan 4 minutos. Sí. Bueno, pues entonces vamos a resumir la doble victoria de Franco. Primero, la victoria de permanecer neutral sin entrar en la Segunda Guerra Mundial. Segundo, la victoria sobre
los chantajes, intentos y amenazas, y sobre todo sobre el aislamiento, que fue en lo que se concretó precisamente todo este movimiento hacia el final de la Guerra Mundial. Un aislamiento criminal, insisto. ¿Cómo hizo el franquismo? Bueno, no todos los miembros de la ONU condenaron a España. Por ejemplo, votaron en contra Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Perú y la República Dominicana, todos países hispanoamericanos. Y sobre todo Argentina era el más interesante porque era un país con grandes excedentes agrícolas. Entonces, adelantándose unos meses a la decisión de la ONU del aislamiento, la diplomacia franquista entró en contacto con Argentina y consiguió contratos, consiguió la venta a crédito de grandes cantidades de trigo y de carne. Esto fue otro de los grandes éxitos del franquismo. Casi siempre se pinta como si el franquismo no fuera nada, estuviera ahí sin hacer nada y de repente, pues Perón le dio por ayudar a España. No, eso fue el resultado de una política y de una diplomacia, como lo fue todo lo que se estaba haciendo. Igual que cuando se dice, no, el franquismo se salvó por la Guerra Fría. Oiga, la Guerra Fría fue prevista por Franco claramente, y recuérdese sus cartas a Churchill y a los ingleses en general, respondidas con una insolencia y una falta de visión histórica increíble por parte de Churchill menos, porque él lo hacía presionado por todos los demás, ¿no? Pero, claro, oiga, que si ustedes se han librado de miles, quizás cientos de miles de muertos, entre otras cosas, y posiblemente hasta de perder la guerra, en todo caso se han librado de unos sacrificios enormes, ha sido se lo deben ustedes a la neutralidad española. Y se permiten tratarlo cuando se ven fuertes, y que han ganado, se permiten tratar a España, de la que tanto se han beneficiado ustedes, con esa insolencia. Con ¿no? esa insolencia. O sea, es tremendo. Mientras que la verdad es que, insisto, para Franco simpatizaba evidentemente con Hitler y con Mussolini, como le iban a simpatizar si le habían ayudado, y por otra parte él no conocía los tremendos crímenes de guerra que se le achacaban y que los consideraba en gran parte invenciones de propaganda. Por otra parte, en cuanto a crímenes de guerra, los ingleses y los ruseños no fueron menos, porque sus bombardeos sobre población civil, sobre todo mujeres, niños y ancianos, que era lo que vivían en las ciudades mientras los varones estaban en el frente, pues eso fue un crimen terrorífico. Sí, porque los alemanes también lo practicaron, pero de la manera masiva como lo hicieron los anglosajones, sin comparación ninguna. Eso es. Así que desde el punto de vista moral España se había salvado de todo eso. Desde el punto de vista político también. Y desde el punto de vista humanitario igualmente. En cuanto a la División Azul, que incluso la utilizaron para decir que España había luchado al lado del eje, la División Azul fue probablemente la unidad más humanitaria que hubo en la Segunda Guerra Mundial por parte de cualquiera de los beligerantes. Una unidad que ha despertado incluso el respeto de los rusos. Y la admiración, efectivamente. Sí, ha habido encuentros de veteranos rusos y españoles, cosa que no creo que haya habido en absoluto con los alemanes, claro, pero es así. O sea, la División Azul, pues curiosamente, fue muy satisfactoria, tanto para los alemanes como para los rusos. Para los rusos me refiero a la población civil. Sí. Pues en fin, esto puede ser un poco el resumen de todo. Pues don Pío, lo tenemos que dejar aquí. Volvemos la próxima semana, Dios mediante, a Radio Ya, a una hora con la historia, clarificando nuestra historia y sobre todo dando esa batalla cultural en contra de la memoria histórica o de esa verdad que nos desean imponer, ¿no? Exactamente, y que nos desean imponer al estilo soviético. Sí. Porque a mí no me importa, o sea, es lógico que otros tengan otras ideas y otras opiniones y otras versiones. Ahora, cuando esos otros tratan de imponer las suyas por narices a los españoles, privándoles del derecho a una información independiente, pues eso es completamente intolerable. Pues don Pío, muchísimas gracias como siempre, un abrazo muy fuerte y nos escuchamos la próxima semana aquí en Radio Ya. Un abrazo para todos. Adiós. Adiós.